Estamos ya de regreso, listos para compartir nuestra primera entrevista hoy en nuestro segmento médico. Nos acompaña el doctor Michel Butrón, médico cardiólogo. ¿Cómo está, doctor? De tiempito se deja ver, lo tenemos por acá. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fiorella. Encantado de que me puedas recibir otra vez por aquí para poder conversar un poquito de temas de salud cardiovascular. Como siempre, es un placer conversar contigo. Así es. Hoy vamos a hablar del marcapaso, doctor. Riesgos, beneficios, quiénes, qué pacientes son aptos para los marcapasos y sobre todo empezar conociendo qué es un marcapaso. Exacto. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que un marcapasos es un dispositivo médico, es un aparato, una pequeña máquina, por así decirlo, que lo que tiene como función es reemplazar al marcapasos normal del corazón. Antes de entender esto un poquito de los términos, tenemos que entender cómo funciona nuestro corazón. Nuestro corazón es un músculo que dentro tiene 4 cavidades. Arriba las aurículas y abajo los ventrículos. De forma similar a una casa que tuviera 4 habitaciones. 2 abajo, 2 arriba. Ahora, nuestro corazón tiene un motorcito en una de las habitaciones de arriba que se llama nodo sinusal. Este motorcito genera impulsos eléctricos, genera electricidad. Y esa electricidad viaja a través de unos cables y llega hasta los ventrículos para permitir que se contraigan y bombeen la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, ese motorcito es nuestro marcapasos natural o nuestro marcapasos fisiológico. Nos marca la frecuencia a la que debe latir nuestro corazón, que lo normal es entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando este marcapasos, este motorcito, deja de funcionar o falla, es donde tenemos el marcapasos artificial, que es el aparato que colocamos a los pacientes, o cuando los cables que permiten que la electricidad viaje a través de todo el corazón falla, pues también nos ayuda el marcapasos. Entonces, en resumen, un marcapasos es un dispositivo o un aparato que funciona para reemplazar el marcapasos normal de nuestro corazón con impulsos eléctricos. Mira, qué interesante, ¿no? Cómo ha ido avanzando la medicina, la tecnología también, y podemos dar solución a los problemas de los pacientes a través de este dispositivo. Ahora, ¿qué pacientes son candidatos para poder utilizar el marcapasos, doctor? En general se utilizan en 2 tipos de poblaciones, aunque tenemos algunos casos un poquito más especiales que trataremos más adelante. El primer caso son los pacientes cuyo motor que genera los impulsos eléctricos no está funcionando. Como ese motorcito se llama nodo sinusal, cuando ese nodo se enferma le llamamos enfermedad del nodo sinusal, ENS. Muchas veces con la edad, a veces con algunas enfermedades degenerativas, con algunas enfermedades donde se acumulan sustancias dentro de nuestro corazón, o algunas enfermedades incluso autoinmunes, ese motorcito puede fracasar, puede fallar, puede dejar de funcionar. Y esos pacientes muchas veces tienen un pulso lento, lo que llamamos nosotros bradicardia. O sea, en vez de que el corazón esté latiendo entre 60 y 100 latidos por minuto, pues late a 55, 50, 45, 40 o hasta menos. Y en esos casos también el paciente puede tener pausas. El corazón normalmente late como el tic-tac de un reloj. Tic-tac, tic-tac. No se debe detener. Pero en algunos casos, en estos pacientes cuyo motor está enfermo, el corazón deja de latir por algunos segundos. Y el corazón hace esto. Tic-tac, tic, y hace una pausa. Y luego otra vez vuelve a latir. El problema es que esas pausas son momentos donde el corazón se queda completamente quieto, sin bombear la sangre. Al no llegar sangre a nuestra cabeza, nosotros podemos tener síntomas como mareos, falta de aire, dolor en el pecho o incluso hasta pérdidas de conocimiento, ¿no? El famoso síncope. Entonces, una de las indicaciones para poner un marcapasos es personas que tengan este motorcito enfermo, enfermedad del nodo sinusal, con síntomas atribuidos a ello. Entonces la persona, su corazón late muy lento, imagínate 40 latidos por minuto, el paciente comienza a hacer ejercicio, el corazón no va más rápido, lo que normalmente ocurriría en una persona que no tenga esa enfermedad. Ese es un grupo de personas que se benefician del marcapasos, personas que tienen una enfermedad del nodo sinusal, ese marcapasos va a reemplazar ese motorcito para que funcione bien. El otro grupo grande son las personas que tienen bloqueos cardíacos. Tú imagínate que tenemos esta casita, ¿no? Con las 2 habitaciones arriba, las aurículas, y las 2 habitaciones abajo, los ventrículos. La electricidad se origina arriba y viaja hacia los ventrículos por esta serie de cables. Pues hay una estructura justo en el medio de las 2 habitaciones que se llama nodo auriculoventricular, que permite que la electricidad se demore un poquito y luego pueda bajar a los ventrículos. Pues algunas veces este pequeño nodo auriculoventricular o esta estructura también se puede enfermar y deja de pasar la electricidad a las habitaciones de abajo, que son los ventrículos. Cuando eso falla,
muchas veces los latidos que se originan en la parte alta, pues no llegan abajo. Y el paciente también tiene una pérdida de latidos, tiene pausas también, ¿no? A eso le llamamos bloqueos auriculoventriculares, o más conocidos como bloqueos cardíacos. Pues en algunos casos de estos bloqueos, algunos latidos no pasan y el paciente tiene los mismos síntomas: dolor en el pecho, agitación, mareos, falta de aire o pérdida de conocimiento. Lo más clásico son los síncopes, pérdida de conocimiento, los desmayos. En ese caso también se pone el marcapasos para permitir que sí pase la electricidad a la parte inferior. Esos son los dos grandes grupos que se benefician del implante de un marcapasos: enfermedad del nodo sinusal y los bloqueos cardíacos. ¿Tiene algún riesgo el utilizar el marcapasos para el paciente, doctor? A ver, lo primero tendríamos que hablar de los riesgos del implante y luego los riesgos a posteriori. Como todo procedimiento médico, siempre hay riesgos, ¿no? Porque es un procedimiento quirúrgico. Aunque es una cirugía menor, no hay que abrir todo el pecho, abrir la barriga, ni nada por el estilo. Sí se hace una pequeña incisión, un pequeño corte debajo de la clavícula izquierda y se introduce ahí un cablecito a través de una vena. Y se va guiando ese cablecito hasta la parte baja del corazón. Para que nuestros televidentes entiendan esto un poquito, el marcapasos consiste en una pila que se llama generador y a esta pila se une un cablecito que llega hasta el corazón. La pila se suele dejar aquí y el cablecito se introduce hasta que llega al corazón. A veces puede haber un cable, a veces pueden haber dos y en algunos casos más especiales pueden haber hasta 3. Entonces, ¿qué riesgos existen? Que al perforar la vena haya un sangrado, una hemorragia. En otros casos no se logra perforar la vena o se perfora la vena y a veces se puede perforar también el pulmón. Puede haber un neumotórax, hay aire afuera del pulmón. En algunos otros casos simplemente se acumula un poquito de sangre luego de haber cerrado la herida, eso se llama un hematoma. Eso es en realidad lo más frecuente. Y en algunos casos, los menos frecuentes, al introducir los cablecitos podemos penetrar el músculo del corazón y producir una complicación, un derrame pericárdico. Afortunadamente, en general es un procedimiento bastante seguro siempre y cuando se realice por especialistas capacitados y formados en ello. Los que mejor están capacitados en ello son los colegas arritmólogos, que son cardiólogos, como yo, pero que se han subespecializado en arritmias y electrofisiología, en implantar marcapasos, revisarlos, estudiarlos, ajustarlos, etc. Entonces, cuando se realiza por alguien capacitado, en realidad la probabilidad de complicaciones es muy baja, pero siempre existe. Por eso hay que tener siempre una adecuada valoración. Ahora, eso sería el riesgo más próximo a la intervención, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos a largo plazo? En realidad, el marcapasos más o menos, la pila del marcapasos dura unos 10 años. Entonces, más o menos cada 10 años hay que hacer un recambio. Se corta aquí, se saca la pila anterior, se pone una nueva, un nuevo generador, y el paciente tiene otra vez 10 años de utilidad de ese nuevo marcapasos. Otra de las complicaciones que pueden ocurrir con el paso del tiempo es que a veces se pueden formar coagulitos en los cables que se dejan introducidos en el corazón, o a veces se pueden infectar. A esa infección se llama endocarditis. Afortunadamente, la tasa de complicaciones no es muy frecuente, por eso se colocan con bastante frecuencia en el mundo, siempre y cuando esté indicado, ¿no? Pero esas serían más o menos los riesgos de ponerse un marcapasos. Obviamente, cuando un médico cardiólogo ve que un paciente tiene síntomas y necesita un marcapasos, siempre va a balancear el riesgo y el beneficio, y si el beneficio es superior al riesgo, pues vamos adelante. Claro. ¿En qué casos o por qué motivos se podría infectar el marcapasos, doctor? El marcapasos se puede infectar. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un cuerpo extraño que tenemos nosotros alojado en el cuerpo, aquí debajo de la piel y luego un cablecito dentro del corazón. Entonces, en algunos casos, cuando hay infecciones generalizadas, septicemias, esas bacterias en algunos casos se pueden alojar en los cables del marcapasos y pueden producir una infección. Suelen ser en realidad casos muy graves, ¿no? Cuando el paciente está muy enfermo, está en una UCI o está hospitalizado, está haciendo fiebre constantemente o no se ha tratado de forma adecuada. No suele ser frecuente en resfríos, catarros, donde en general la infección está muy localizada en una zona y no es que las bacterias pues pasen a toda la sangre, ¿no? Esa es una de las situaciones. Otra de las situaciones donde potencialmente también podría ser es que la persona sea usuaria de drogas intravenosas, ¿no? Personas que por X motivos se inyectan drogas, ¿no? Al inyectarse, muchas de estas personas no tienen los cuidados adecuados y no tienen una buena higiene y las bacterias de la piel pueden entrar a la sangre e infectar. Esos son usualmente los casos más frecuentes. Perfecto.
¿Cómo es que manejan el tema de los latidos? ¿Cómo es que lo programan, por así decirlo, según cada paciente? A ver, lo más habitual es que se suele programar a una frecuencia cardíaca de 60. Para entender esto tenemos primero que entender que el marcapasos es como un vigilante. Lo que intenta no es estar, en la gran mayoría de casos, trabajando constantemente, sino activarse cuando el corazón, nuestro propio corazón, no funciona bien. Entonces, eso se llama marcapasos a demanda, ¿no? Se coloca el marcapasos, se le configura de una forma en la que el marcapasos es un elemento tan interesante que puede detectar los latidos normales. Entonces, el marcapasos está pendiente, ¿no? Latido normal, perfecto, no actúo. Eso se llama inhibición o me inhibo. Latido normal, no actúo. Latido normal, no actúo. Latido normal, no actúo. Latido normal, no actúo. Pausa, actúo. Y se activa. Entonces, muchas veces vemos pacientes que tienen su ritmo normal y de vez en cuando salta un latido estimulado por el marcapasos. Hay otros pacientes que no generan nada de latidos, o que todos los latidos o todos los impulsos eléctricos están bloqueados. Ahí sí el marcapasos está todo el tiempo. No hay latido, actúo, 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 actúo. Y está permanentemente trabajando. Esto obviamente se justamente unos aparatos, aquí comúnmente le llaman telemetría, ¿ya? Son monitores, donde se conecta el aparatito del marcapasos a esto mediante una señal de Bluetooth y se puede ir programando desde estos aparatos la cantidad de energía a entregar, hasta qué nivel detectar los latidos, con qué altura del impulso, con qué amplitud. Ya son cuestiones un poquito más específicas, ¿no? Pero en general se puede programar muchísimas cosas, desde la frecuencia cardíaca en reposo, que suele ser casi siempre 60, la frecuencia máxima en actividad, a la que puede seguir el marcapasos. Se puede programar también en qué momentos no actuar, en qué momentos actuar antes. Incluso existen algunos protocolos para que el paciente que tiene algunas arritmias se puedan tratar directamente desde el marcapasos, ¿no? Entonces, en realidad es todo un mundo muy interesante en el que permite hacer muchos ajustes al paciente que tiene un marcapasos. Incluso también pacientes que tienen un marcapasos, lo ideal es que tengan una evaluación con un arritmólogo antes de una cirugía. ¿Por qué? Porque algunos bisturíes, los bisturíes eléctricos, pueden interferir con el marcapasos si están a cierta distancia. Entonces, en esos casos se recomienda que el paciente vaya, se hacen unos ajustes, y el paciente se puede operar con tranquilidad. Eso es importante, ¿no? Siempre decirlo, siempre estar ahí pendiente ante alguna cirugía o alguna otra complicación. Nos mencionaba, doctor, que la pila del marcapasos dura 10 años. Aproximadamente. De ahí, aproximadamente. Podemos cambiar esa pila. ¿El aparato en sí, el marcapasos, sí es de por vida? Para que más o menos entendamos esto, imaginemos, a ver, ¿con qué podemos hacer un símil? El marcapasos en realidad es un generador. Imaginemos, por ejemplo, un pequeño, no sé si recuerdas cuando habían estos, los iPod, ¿no? El mini iPod, imaginemos un más gruesito, un poquito más grande, y ahí dentro está el generador, ahí está la pila. Y eso es lo que se coloca justo detrás o debajo de la piel, debajo de la costilla. Y a esto, por unos tornillitos, se unen usualmente 1 o 2 cables que van directos al corazón a través de las venas. Ahora, todo ese paquete, tanto el generador donde está la pila y todo el aparataje para configurarlo, y los cables son el marcapasos. Cuando el marcapasos se agota la pila, lo único que se recambia es el generador. Los cables se quedan ahí, porque casi siempre se han fijado ya se han pegado, por así decirlo. Entonces se retira todo el generador, dentro está la pila, y esto es lo que se vuelve a cambiar, y se coloca uno nuevo. ¿Y eso es con una cirugía? Es una cirugía menor, claro. Perfecto. ¿Qué información más deberíamos de conocer frente al marcapasos, doctor, para los pacientes que de repente ya lo están evaluando con su médico o quienes ya lo tengan? Lo primero, creo que hay que desmentir un mito, que es que un marcapasos es como que ya lo último, o es una cirugía de muy, muy alto riesgo. Pacientes mayores muchas veces piensan, no, ¿cómo me voy a operar a estas alturas? En general es una cirugía, sí, pero es una cirugía de bajo riesgo y que siempre y cuando se haga con especialistas formados y capacitados en ello, la posibilidad de complicaciones es muy, muy baja. Y en general no es que se utilice anestesia general, usualmente es anestesia local, simplemente se inyecta aquí, se pone un poquito de sedación para que el paciente esté un poquito tranquilo, no esté agobiado, se va haciendo el corte aquí, se logra ubicar la vena, se introducen los cablecitos, se ve que estén en posición y luego se conecta el aparatito y luego se atornilla y finalmente luego se cierra.
Es verdad que existe el riesgo de que el paciente pueda tener un hematoma, un sangrado, pero la gran mayoría de casos esto se controla fácilmente con medidas no quirúrgicas y en general no es un procedimiento que creo yo haya que tenerle miedo. Es un procedimiento de menor riesgo que, por ejemplo, una cirugía abdominal. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un procedimiento bastante seguro siempre y cuando lo haga un profesional capacitado. Segundo, cuando esté indicado, es uno de los mayores avances de la medicina cardiológica. ¿Por qué? Porque antes de que esto existiera, teníamos pacientes que se desmayaban, se desplomaban, se caían, se rompían la cabeza, no podíamos hacer nada con ellos. Entonces, en los pacientes que realmente necesitan un marcapasos, implica un cambio en el estilo de vida, ¿no? El paciente deja de desmayarse, hace mejor sus actividades. En general, desmitificar el tema de que sea un procedimiento de muy alto riesgo. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que las personas que tienen un marcapasos, lo ideal es que no hagan esfuerzos intensos con ese brazo como cargar objetos pesados. Porque al hacer estos movimientos, en algunos casos sí puede haber alguna lesión del aparato. Pero por lo demás, pueden hacer una vida casi completamente normal, ¿no? Pueden viajar en avión, pueden conducir, pueden jugar al fútbol, pueden cocinar, pueden preparar cosas en microondas, pueden hablar por celular, pueden trabajar en la laptop, es decir, pueden hacer muchas cosas. Incluso algunos marcapasos anteriormente no permitían la realización de resonancias, pero actualmente ya los nuevos modelos permiten hacer estudios de resonancia que antes no se podían con algunos, siempre y cuando obviamente lo haya configurado antes el arritmólogo. Otro cuidado importante sí es las actividades que sí no se recomiendan son actividades donde haya mucha vibración, por ejemplo, utilizar taladros, o utilizar, estar cerca de equipos de alta tensión que no tengan cuerpo a tierra, porque eso sí puede interferir con el marcapasos, sí lo puede confundir. El marcapasos puede que no sepa que esa vibración al trabajar, por ejemplo, con un taladro, es un latido normal o no es un latido normal, ¿no? Entonces esas cosas pueden llevar a una falla, pero por lo demás se puede hacer una vida casi completamente normal. Ese esfuerzo físico que menciona, sobre todo con ese brazo, doctor, ¿es por siempre o un tiempo después de haber sido sometido a esta cirugía? Usualmente los primeros meses se recomienda que sea bastante estricto, sobre todo los primeros días y la primera semana. ¿Por qué? Porque en ese momento, si uno hace un esfuerzo importante, parte de la cicatrización puede verse anulada y puede presentarse un hematoma. Pero en general, a largo plazo, esfuerzos con el brazo izquierdo o cargar objetos muy pesados con el brazo izquierdo no se recomienda, ¿no? Si son esfuerzos leves, moderados, no hay ningún problema, pero a largo plazo sí se recomienda evitar. Se ha visto algunos casos donde los pacientes han hecho demasiada actividad con ese brazo y a veces se ha producido una fractura, ¿no? Se ha roto una fractura del electrodo, se ha roto un cablecito, ¿no? O que han tenido un traumatismo directo, ¿no? A algunas personas les gusta practicar tiro, ¿no? Entonces se recomienda que las personas que practican tiro, si es que eran zurdos y se apoyaban sobre ese lado, pues tienen que apoyarse sobre el otro, ¿no? Entonces eso en general sí se recomienda a largo plazo evitar, sobre todo cargar objetos pesados o traumatismos o sobreesfuerzos con el brazo izquierdo, que es usualmente el que está más cercano al marcapasos. Perfecto, entonces a tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y finalmente para todos aquellos pacientes que quieran tener algún tipo de consulta profesional con usted, ¿cómo lo podemos contactar? Bueno, lo primero, cualquier cosita en la que yo pueda ayudarles, yo encantado. Yo atiendo en mi consultorio, que es en la Avenida Ejército, número 710, en el edificio del Peral, oficina 504. Toda atención es previa cita, coordinando al 993-227-336 o si no, escribiendo un mensaje de WhatsApp al 977-131688. Con todo gusto puedo atenderlos, puedo ayudarlos y si hace falta en algún momento derivar un marcapasos, también creo que es importante que ustedes como pacientes sepan que aquí en Arequipa existen dos excelentes arritmólogos a los cuales los puedo derivar. Ustedes pueden sacar también cita directamente, que son la doctora Sandra Llerena y el doctor Alberto Talavera, ¿no? Excelentes colegas, estupendos médicos y cualquier cosita pues estamos ahí para servirles. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por sus recomendaciones y efectivamente ahí en pantalla está apareciendo la información. Que tenga una bonita semana. Igualmente, Fireles, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, volvemos con más para ustedes aquí en Nuevo Día Más.